Les damos la bienvenida al podcast número 188 de Crónicas Gumba. En esta ocasión los acompaño Víctor Dalos, a mí me encuentran en @GumbaVictor y conmigo. César Rivera, me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y quien precisamente el día de hoy quiere hablarnos de un juego que terminó hace poco en PlayStation 5. ¿De qué juego vamos a hablar hoy y qué nos quedamos escuchando, don César? Vamos a hablar de A Plague Tale Requiem y vamos a escuchar de la banda sonora de ese juego una canción que se llama The Men After Me. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Allí están estos podcasts y reseñas de juegos retro. Los invitamos también a que nos sigan en la plataforma en que nos están escuchando o en donde quieran mantener el registro de sus podcasts. Nos dejen un like, un comentario, seguir, nos puntúen con estrellitas. La forma que tengan de interactuar nos sirve a nosotros muchísimo para que más personas nos conozcan. Como les habíamos anticipado y después de escuchar algo de la banda sonora, hoy César nos va a hablar de un juego, el juego de las ratas. De hecho, cuando a mí se me olvida el nombre del juego, siempre pongo el juego de las ratas y me aparece este de primero. Nosotros ya Juego de las habíamos... Ratas Sí, 2. este es el juego de las ratas 2. Nosotros habíamos hablado precisamente de la precuela. Ese juego se llamó A Plague No, Tale. de la precuela, no, del original. Bueno, del original. El juego que se llamó A Plague Tale Innocence y lo pueden escuchar en el podcast 82, tercera parte. Yo sé poco del juego porque cuando César nos habló de este Innocence, dijo, este es el tipo de juego que no le gusta a Víctor. Y yo le hice caso y no lo he tocado, a pesar de que tiene muy buenas reseñas y me ha llamado la atención un par de veces, pero no lo he seguido. Cuénteme, nos decía en esa ocasión que ese era un juego más bien de corte independiente. ¿Este sigue siendo igual? ¿Qué nos va a contar antes de que empecemos a hablar ya del juego como tal? Este sigue siendo un estudio pequeño, pues relativamente pequeño, comparado con producciones de otros niveles, pero se le nota mucho más el presupuesto frente a la entrega anterior. Este sigue siendo un juego de acción en tercera persona, acción-aventura, con un marcado tema de sigilo. Fue desarrollado nuevamente por Asobo Studio, es un estudio francés, del que ya hablamos en esa oportunidad, en ese podcast 82.3 de julio del 2020, que de verdad es invitados a escucharlo si quieren aprender más acerca de la franquicia como tal y del estudio en particular. Y una vez más también este juego fue publicado por Focus Entertainment. Como ya les hablamos del estudio, y la verdad Focus es una empresa bastante grande como para, yo creo que es de esos publishers que de pronto vale la pena hacerle un podcast completo en una próxima oportunidad. En esta ocasión les voy a hablar algunos detalles específicos sobre el desarrollo de esta segunda entrega. Parte de la información viene de un artículo que publicó Sebastián Renard, el escritor principal del juego, o sea, el creador, el director narrativo, por así decirlo. Él publicó este artículo para la página oficial de Xbox Estados Unidos. Y los otros datos vienen de una entrevista que concedieron el director del juego, Kevin Chotiao, y del diseñador de Ahí niveles. vamos con ese francés, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, vamos a sufrir con los nombres porque son todos creadores desarrolladores franceses, entonces yo de francés sí nada. O sea, en serio, les hablo más japonés que francés. Y el diseñador de niveles, el diseñador de niveles líder, que se llama Kevin Pinson. Ese estuvo fácil. Sí, pero seguramente puse mal el acento o esa O suena como una U o alguna cosa por el estilo. Y para una publicación que se llama Prankster 101. Entonces, para empezar, mencionar que el desarrollo del título empezó incluso unos meses antes de la salida del juego anterior de Innocence, y en total el tiempo de desarrollo que gastaron fueron 3 años y medio para terminarlo.
De estos, eso representa 6 meses menos que con la entrega original, pero el equipo pasó de ser de 40 personas en el juego de Innocence a 70 personas. Casi que duplican el tamaño del equipo. Pero, pues si ustedes teniendo en cuenta, por ejemplo, un equipo de 70 personas tampoco es tan grande, sobre todo si ustedes son de los que se quedan a ver los créditos o de los juegos cuando los terminan. Por ejemplo, esos juegos de Ubisoft son como 2000 personas las que participaron en el último Assassin's Creed. Todo Ubisoft hizo algo en Assassin's Creed. Aquí pues estamos hablando de un equipo de 70 personas que es mucho más grande que el original, pero pues sigue siendo un estudio relativamente pequeño para el tamaño del juego. Este título fue pensado desde el inicio para la nueva generación de consolas, lo que les permitió mejorar varios elementos técnicos y pasar de hacer cambios pequeños pero relevantes, como por ejemplo pasaron de tener grupos de hasta 5000 ratas en el primer juego hasta 300.000 en esta entrega. También les permitió diseñar espacios un poco más abiertos y hacer un mejor manejo de la luz en todo el aspecto técnico. Y menciona el escritor que para ayudarse a crear un ambiente realista, el equipo utilizó una gran cantidad de fuentes de información e incluso trabajaron con una doctora en historia medieval para que les ayudara a hacer el ambiente, una Francia de la Edad Media bastante realista, pues, aunque se tomaron algunas libertades creativas, como por ejemplo permitir que la protagonista use pantalones, pues cuando eso no era muy común entre las mujeres en esa época. Otro cambio que hicieron importante era que querían cambiar el escenario donde ocurría la trama. En el primer juego estábamos en una zona de Francia que estaba consumida por la guerra. Eso viene a finales de la guerra de los 100 años, si no estoy mal. Y trasladaron los eventos a otro lugar del mismo país, a una provincia que se llama Provence, que está en el suroriente del país, suroriente de Francia. Y esto pues lo que les hizo, primero que todo eso es una zona costera, entonces les permitió hacer cambios en los colores para que fueran más vibrantes, que se presentara también un mayor contraste cuando por ejemplo estamos de día, todo soleado, todo bien iluminado, y cuando pasamos a un espacio cerrado, que se sienta más claustrofóbico, que cuando esté la plaga de ratas presente se sientan más opresivos, como que haya más contraste, porque en el primer juego era todo mucho más oscuro y en este lo que querían era eso, que no todo el tiempo se sintiera oscuro, sino que hubiera momentos de mucha luz y momentos de mucha oscuridad para que lo brillante se sintiera más brillante y lo oscuro se sintiera más oscuro. Y lo último que mencionan los directores, el director del juego, es que la franquicia está diseñada hasta el momento como estas dos partes y no existen planes de continuar la historia de estos personajes al menos. Y también menciona pues que dependiendo de cómo les vaya con el tema y si se les ocurre alguna buena idea, podría expandirse más adelante, pero hasta el momento está planeado para estos dos juegos y nada más. Bien, yo aquí voy a meter un poquito la cucharada porque en efecto, cuando César habla de la guerra de los 100 años, para quienes de pronto no lo tienen en mente, en efecto fue una guerra, el conflicto entre Francia e Inglaterra en su momento por allá pues empezó en los años 1300 y terminó por los 1400 y duró más de 100 años, cobró muchísimas víctimas, ha sido uno de los conflictos más devastadores en el planeta, pero aparte se combinó con una peste. Cuando hablamos de las ratas es porque en esa época aparte se dio una plaga que se conoció como la pestilencia, la gran peste negra, la gran mortalidad. Y para ponerlo en contexto, se dice que el COVID cobró más o menos 10 millones de vidas. La Segunda Guerra Mundial cobró como unos 60, 70 millones de personas. Y esta época de la peste negra, entre la peste y la guerra, se habla de más de 200 millones de personas. Entonces estamos en una época no muy agradable para vivir. Ahí se desarrolla este juego, ¿cierto? Sí. En el juego anterior
teníamos la historia de un par de hermanos que quedaron envueltos aquí entre el conflicto y la peste. ¿Seguimos con ellos acá? Sí, efectivamente. Este juego sucede tan solo 6 meses después del final de Innocence, del juego anterior. El año es 1349 y nuestros protagonistas continúan siendo Amicia de Rue y su hermano Hugo. Ellos dos, junto a otras personas que pues no quiero decirles quiénes son, pero pues si quieren jugar el anterior, de verdad empiecen el anterior porque pues aquí como que nos destripan algo muy importante al principio. Están buscando refugio y ayuda de una organización de alquimistas que se conoce simplemente como la Orden. La idea es que con ayuda de ellos se busca ayudar a Hugo para curarlo de una enfermedad que se llama la prima mácula. Esta, voy a decirle enfermedad, pero realmente es más como una aflicción, parece a veces como una maldición. Se reactiva porque Amicia es atacada por un grupo de lugareños que estaban buscando venganza porque recibieron un ataque en su asentamiento. O sea, nosotros caímos ahí como por casualidad, como a ellos los atacaron, nosotros llegamos ahí y, entonces fueron ustedes. No, nosotros no tenemos nada que ver ahí, pero pues igual como somos víctimas de las circunstancias, nos atacan, Amicia queda en peligro y Hugo utiliza sus habilidades o las habilidades que le da esta aflicción de la prima mácula y eso automáticamente la reactiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos con nuestro grupo de personajes a una ciudad o un pueblo que se llama Provence. Es un pueblo fortificado y a donde inevitablemente llegan las ratas, que esas ratas realmente vienen siguiendo al portador de la mácula, que es Hugo. ¿Qué sucede? Ahí inmediatamente la Orden lo que dice es, no, venga, esto no tiene cura, lo que podemos hacer es que podemos aislar a Hugo y darle cuidados, pero pues la idea es llevarlo a un sitio en que tenga el menor efecto posible, porque igual las ratas van a seguir apareciendo y van a seguir persiguiendo a este niño hasta que se muera. Pero a Amicia no le gusta mucho esa idea y decide jugársela al todo por el todo y buscar una isla con la que Hugo sueña de forma recurrente. De hecho, en el prólogo del juego uno juega ese pedacito como el sueño de Hugo. Y la idea es que en ese sueño uno prácticamente se está muriendo como Hugo, bebe de un agua y el Hugo se cura. Entonces la idea es que como ese sueño le viene una y otra y otra y otra vez a Hugo, Amicia dice, no, pues en lugar de aislarlo y mandarlo por allá, no, yo prefiero más bien arriesgarme, ir a buscar esa isla a ver si encontramos la cura. Y ese es como el hilo, el empuje del juego. ¿Cómo se cuenta? Pues la trama se cuenta a través de cinemáticas que están creadas con el mismo motor del juego. Tiene unas excelentes animaciones faciales y una muy buena actuación de personajes y también de movimiento. Hay un par de giros interesantes, es muy emotiva, pero se me hace que tiene un problema y es que empieza muy, muy lento. Eso que les expliqué como de la introducción del empujón inicial son casi el primer cuarto del juego, solo para arrancar. La verdad empieza muy lenta la trama, se pone muy buena pero mucho más adelante, entonces es muy entretenida pero muy lenta. ¿Será que sufre un poquito el mal de pronto por haber duplicado su equipo? Me imagino el presupuesto también mucho más alto, y cuando hablas de mejores animaciones, como querer dar más horas para justificar tema de precios. A veces tienen ese mal los juegos independientes, y yo estoy temiendo por el de Senua que jugamos también, que era como de un origen independiente y ahora tiene mucho presupuesto, y yo creo que va a tomar este mismo riesgo de expandir y hacerse de pronto un poquito lento al principio. Pues es posible, porque lo que sucede es que esos primeros capítulos, digamos que lo que sucede en cuanto a trama es interesante,
pero se demoran mucho en contarlo. O sea, habrían muchas formas de contar ese mismo, digamos que ese mismo empujón inicial de una forma mucho más resumida. Entonces, por ejemplo, esos primeros 4 capítulos fácilmente podrían haberse convertido en 2 capítulos y el juego se hubiera, o sea, lo hubiera el ritmo hubiera sido mejor. Exacto. Me hubiera a mí, por ejemplo, enganchado mucho más rápido. Sí, todos esos capítulos porque hay que ir a no sé dónde y luego ir a no sé qué y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro y hay que hacer otro, pero para que me contaran ese pedacito de la historia. Entonces, como uno de los elementos más interesantes de esto es la narrativa, la verdad yo esperaba, por ejemplo, del juego original, en el capítulo 1 yo ya estaba enganchado. A propósito de eso, ¿qué tan rápido es perdón, qué tan largo es el juego? Lo tenía para más adelante, pero les adelantó el dato. El juego, solamente la historia principal, se demora más o menos unas 18 horas en terminarse. Es casi el doble de largo que el juego original. Solo para acabarlo. ¿Tiene muchas cosas adicionales para hacer que de pronto aporten a la historia o es una historia muy lineal? No, la historia es bastante lineal. Lo que pasa es que hay, digamos que varios... hay un par de cositas extras, por ejemplo, hay unas partes donde, oiga, conozca, entonces lo liberan a uno en un espacio relativamente abierto y entonces uno pues puede irse directamente a donde lo indica la misión o puede usted pasear un poquito, tratar de buscar recursos, buscar a veces rutas alternas para buscar cositas por el estilo, pero tampoco es muy largo. Yo le saqué el platino en más o menos 28 horas. Pero porque me tocó jugar varios capítulos iniciales nuevamente por un tema por 2 trofeos en particular que requieren como jugar el juego Game Plus para poder sacarlos. Pero esto fácilmente entre 18 y 20 horas se acaba sin ningún problema. Ok, entonces hablemos un poquito de cómo se juega. En el anterior, digamos que la mecánica principal que nos comentabas era ese riesgo permanente de las ratas y tratar de buscar como si fuese un poco un acertijo la ruta óptima o cómo jugar o moverse en el ambiente para poder sortear los peligros del mismo escenario con estos animales por ahí devorando todo. Aquí, con un juego un poco más largo, ¿cómo se juega? Para empezar, pues es una secuela y entonces muchos de los elementos del título original se mantienen. Así que yo lo que decidí para esto es que primero les voy a hacer un muy breve resumen de todo lo que conserva este juego del juego anterior y luego le voy a dedicar un espacio a explicar cuáles son realmente los elementos nuevos de este título. Entonces, primero, sigue siendo un juego de aventura en tercera persona con un fuerte componente de sigilo. Usamos el ambiente para ocultarnos de los enemigos, distraerlos y avanzar de forma sigilosa. Podemos usar algunos elementos de alquimia, o sea, podemos crear con diferentes materiales algunos proyectiles especiales y estos se usan para o resolver acertijos ambientales o eliminar algunos enemigos. Entonces, para darles un ejemplo, los enemigos que no tienen casco se pueden matar directamente con un disparo de nuestra onda en la cabeza. Si hay ratas presentes, podemos, por ejemplo, extinguirles las antorchas que lleven en la mano. Eso las apaga y hace que las ratas se les acerquen y los maten. O podemos utilizar un disparo de fuego que se llama aquí Ignifier para encender fogatas y alejar a las mismas ratas y abrir rutas o caminos por los que podamos ir progresando. También podemos mejorar nuestro equipo para hacerlo más efectivo. Eso también es del juego anterior. Y hasta ahí lo que viene de antes. ¿Qué son las cosas realmente nuevas en esta entrega? Primero, somos mucho más efectivos en combate. Para empezar, no morimos de un solo golpe. En el juego anterior, si alguien nos veía, se nos acercaba y automáticamente muertos. Aquí no. Aquí recibimos un primer golpe. Quedamos muy graves, pero tenemos la posibilidad de distraer al enemigo en ese momento con un contraataque y ellos, como quien dice, nos pierden de vista un instante y podemos salir corriendo, buscar huir y volver a ocultarnos, volver a quedar escondidos. También, por ejemplo, si tenemos un cuchillo, que es una herramienta que nos dan, que es un recurso escaso, pero también está disponible. Si de pronto uno de estos enemigos se nos acerca y nosotros tenemos el cuchillo en la mano,
o le caemos de forma sigilosa, con ese cuchillo podemos directamente matar al enemigo. También incorporaron un nuevo tipo de proyectil que es brea, o sea, además de los anteriores que eran los de fuego, extinguir y hacer que se acerquen las ratas a un sitio específico, nos dieron un nuevo tipo de proyectil que es brea. Este lo que hace es que expande las llamas de cualquier tipo de fuego. Eso nos permite, por ejemplo, ampliar el rango al que se huyen las ratas por un tiempo limitado, o si lo lanzamos, por ejemplo, sobre las antorchas que llevan los enemigos, los podemos cegar por un tiempo y salir corriendo o esquivarlos rápidamente. Otro elemento que le incorporaron es que ahora tenemos más aliados y cada uno tiene una habilidad secundaria diferente. No les voy a dar detalles de cuáles son, pero por ejemplo en el juego anterior solamente teníamos a Hugo, que era capaz de meterse por debajo o por huecos muy pequeños porque él es un niño de unos 8 años aproximadamente. Eso, cuando vamos con Hugo, él lo sigue utilizando, pero a la medida que avanzamos en el juego nos van cambiando ese aliado dependiendo de la misión. Entonces hay una misión en la que vamos con él, hay una misión con la que vamos con otro y en el otro que van con otro, y cada uno de esos aliados tiene una habilidad secundaria diferente. Entonces eso también es nuevo y hay un poquito más de variedad. También recibimos un arma adicional que es una ballesta, por lo que podemos ser mucho más agresivos en nuestros ataques o en nuestro progreso frente a los estos. Y otro cambio importante es que las áreas, sobre todo por ejemplo las que ellos dicen que son de encuentros, son mucho más abiertas. Entonces ahí se pueden navegar de más de una manera según nuestro estilo de juego o los recursos que tengamos disponibles. En el juego anterior uno llegaba y tenía que llegar del punto A al punto B, y normalmente habían una o dos rutas máximos que eran las óptimas, en las cuales no nos iban a ver y utilizamos lo que viera en el escenario para distraer a los enemigos, y pasamos de este matorral a este otro matorral a este otro matorral. Aquí no. Aquí esas áreas son mucho más amplias, entonces uno puede decir, no, vamos por el camino de la izquierda, o vamos por el camino del centro, o vamos por el camino de la derecha, o llamémoslos por no sé qué, o eliminemos a estos enemigos acá, o eliminemos acá. Entonces hay como más alternativas para navegar esos espacios abiertos. Y el último cambio, bueno, hay dos cambiecitos más que vale la pena mencionar. Uno es que esto ya existía, como les mencioné antes, que es que podemos mejorar los equipos. La diferencia es que en este juego lo simplificaron, porque ahora para mejorar los equipos solamente necesitamos partes e instrumentos para hacerlos como subir de nivel. En el juego anterior habían muchos más ingredientes, entonces se necesitaba tela y se necesitaba lino y se necesitaba cuerda y se necesitaba algodón. Y sí, recuerdo que usted se alcanzó a quejar un poquito de eso en el juego anterior. Exacto, y eran recursos bastante limitados. Aquí no, aquí son partes, y las partes sirven para mejorar cualquiera de nuestros objetos, ya sea la onda, la ballesta, nuestro kit de alquimia o nuestro manejo de instrumentos, que son los cuatro categorías en los que podemos mejorar, y para todo se utilizan partes y herramientas. Entonces pues digamos que eso lo simplificaron, entonces es más fácil mejorar las cosas. Y la otra diferencia grande es que al final de cada uno de estos, por así decirlo, encuentros o áreas donde nos encontramos a varios enemigos, nos califican nuestro estilo según la cantidad de enemigos que hemos eliminado, y podemos subir 3 categorías de juego: sigiloso, oportunista o agresivo. ¿Y cómo se sube cada una? Sigiloso si matamos menos de la tercera parte de los enemigos que hay en el área. Oportunista si matamos entre la tercera y las 2/3 partes de los enemigos que hay en el área. Y agresivo si matamos más de las 2/3 partes de los enemigos en el área. ¿Listo? Y eso también pues tiene diferente. Entonces si subimos en sigiloso, por ejemplo, la primera mejora de sigiloso es que cuando estamos agachados caminamos más rápido. La primera mejora de oportunista es que consumimos menos recursos cuando hacemos alquimia.
La tercera mejora de agresivo es que podemos empujar a los enemigos contra las ratas o contra el fuego para matarlos automáticamente. Entonces, pues es como... Ajusta un poquito al estilo de juego. Exacto. Pero... Se me ocurre un riesgo de eso, y es que todos los niveles deberían estar diseñados para que cualquiera de las tres funcionara, porque si yo mejoro una y de pronto hay algún nivel en donde no la puedo usar, tendría un bloqueo. ¿Pasa eso? No, porque las mejoras, digamos que no son tan grandes o tan importantes, pero sí tiene algún problema de que, por ejemplo, bueno, tiene varios problemitas ahí, son problemas menores, pero pues jugar de manera sigilosa es mucho más difícil que de cualquiera de las otras formas, porque en el juego se expandieron mucho las herramientas para eliminar a los enemigos. Lo que les decía, tengo ahora el cuchillo, tengo algunos tipos de disparos especiales, y mejoro en agresivo, pues puedo eliminar. La ballesta me da muchas herramientas para eliminar algunos enemigos. Pero usted nos había dicho también antes que de pronto el combate no era lo mejor. Es que en ese juego anterior, no sé, es que, en este... es que en el juego anterior no había combate. O sea, el juego anterior era, si me descubren y me tocan, me muero. No había herramientas de combate. Aquí se me hace que se pasaron muy para el otro lado. Hay muy poquitas opciones como para el sigilo. Ojalá hubiera... De verdad, tratar de pasarse un área sin matar a ningún enemigo es muy complicado comparado con las otras opciones. O sea, de verdad ser agresivo es mucho más sencillo. Yo para el platino hay que mejorarlas todas al máximo. Toda la de sigilo al máximo, toda la de agresividad al máximo, toda la de oportunista al máximo. La primera que mejoré fue la de sigilo, porque hacia el final del juego ser sigiloso se vuelve muy complicado. Entonces espera que uno tenga por lo menos algún puntico en agresividad, o por lo menos haya mejorado las herramientas para ser más agresivo. Como esas no dependen de estas calificaciones. Pero pues de todas formas, digamos que todas son viables de alguna manera. Eso sí, para los que esperan el mismo nivel de sigilo de este juego, no es así. De hecho, se me dice que tiene un problema con la inteligencia artificial, que es al mismo tiempo demasiado lista y demasiado bruta. Porque el juego funciona rara esa inteligencia artificial. O sea, los enemigos me buscan en sitios donde no deberían buscarme, como alguien como que les está soplando dónde estoy yo ubicado en general, como quien dice, hey, enemigos, Amicia está en esta zona. No les dice exactamente dónde estoy, pero les dice está en esta zona. Entonces empiezan todos a acercarse hacia esa zona, y yo, no tiene ningún sentido que se acerquen a esta zona. Usted está muy lejos, yo les acabo de dar una vuelta enorme para llegar hasta acá. ¿Por qué se está viniendo para acá? No, alguien les está diciendo por debajo de cuerdas dónde estoy yo en temas generales. Entonces son mucho más efectivos, son mucho más agresivos en ese aspecto, pero al mismo tiempo son muy, muy brutos, porque me pueden pasar al lado, pueden asomarse, y pues si yo me les paso por detrás, me les puedo pasar a 5 centímetros de distancia. Mientras esté detrás de ellos, no me ven. Soy completamente invisible. Entonces se siente una inteligencia artificial muy rara. En cuanto a la dificultad, se me hace que está en el rango medio, y tiene una ventaja, una cosa que me pareció chévere, y es que uno puede cambiarle la velocidad a la que los compañeros le dan pistas sobre los acertijos ambientales. Entonces hay una velocidad normal, hay una velocidad que es resuélvamelo apenas me aparezca el acertijo, y hay una que es demórese, y hay una que es no me dé ningún tipo de pista. Yo lo coloqué en la anterior, porque la verdad no son acertijos ambientales tan complicados y yo soy más o menos bueno en eso, pero eso se agradece, que exista la opción de ajustar la dificultad solamente, por ejemplo, los acertijos ambientales, porque hay personas que son buenas para el sigilo, pero no para los acertijos, o son buenas para el combate, pero no son buenas para los acertijos. Entonces eso me pareció chévere. Ok,
Esa era mi pregunta. La dificultad entonces está ahí en un rango medio. Y aparte tenemos forma de ajustar lo que queramos. Pasémonos entonces a los aspectos técnicos y artísticos de este juego. El anterior hablábamos de un juego con corte bastante independiente. Ya nos había adelantado que en este el tema de los gestos, la expresión de los personajes se mejoró. Y aparte este juego tuvo bastante reconocimiento, digamos que en su lanzamiento, porque explotaba el PlayStation 5. Se le alabó mucho eso, como el desempeño en ya consolas de nueva generación. ¿Cómo le pareció a usted? ¿Qué motor mueve? Bueno, empezar mencionando que el juego se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PC y tiene una terrible, terrible versión para Nintendo Switch en versión cloud, que digamos que funciona si usted está muy cerquita del cloud o de los servidores de la nube donde los pueden utilizar, pero siempre tiene sus problemas. Entonces, como es un juego que está pensado para la nueva generación de consolas, creo que no hemos mencionado la fecha en que salió. El juego salió el 18 de octubre del 2022 para todas esas plataformas de manera simultánea. Entonces, una de las ventajas de haber salido para la nueva generación de consolas es que su meta sigue siendo lograr gráficos lo más realistas posibles, y una vez más utilizaron el motor gráfico que es propietario del estudio. La diferencia pues es que el nivel de realismo alcanzado es de verdad muy, muy alto. El nivel de detalle en los enemigos, en los escenarios, la calidad de las texturas, la cantidad de objetos en pantalla, las animaciones, los gestos faciales, los detalles en la ropa, la ambientación, los diferentes ladrillos de la ciudad, la cantidad de ratas que están apareciendo a todo tiempo en pantalla, es de verdad un juego descrestante. O sea, si el anterior parecía un juego AA, este definitivamente está ya en el rango de AAA. Se le nota muchísimo el trabajo, la cantidad de árboles diferentes, la cantidad de texturas y objetos en pantalla, los diferentes efectos que utilizan, el nivel de la luz, de la iluminación también es sobresaliente. En cuanto a los cambios como tal, los que más se notan son este tema de los niveles, que les mencionaba, que las áreas son mucho más abiertas, es decir, ya no es una ruta tan predeterminada, sino que es un espacio un poquito más abierto que podemos explorar por 2 o 3 rutas. Lo otro es que los capítulos también son más largos, con tiempos de carga realmente imperceptibles. O sea, nunca se siente en medio del capítulo que estoy haciendo un cambio de escena. Yo sé, por la forma como uno programa y por la forma como están sucediendo esos eventos, que, oiga, aquí definitivamente cargó, pero yo la verdad no lo percibo, es imperceptible. E incluso cuando hay un cambio de capítulo, los tiempos de carga están muy bien manejados, son bastante llevaderos. Y hay momentos en que el juego se aprovecha de esa capacidad adicional, de ese RAM extra, voy a suponer yo, y hace paneos y nos muestra el escenario completo. Entonces estamos en uno de los primeros capítulos, estamos como en una fortaleza, y esa fortaleza queda en la parte alta de la ciudad y nos toca salirnos a una azotea. Y desde esa azotea se ve toda la ciudad y el mar y las colinas subyacentes. El campo de visión es impresionante y se ve muy lejos y con un excelente nivel de detalle. Entonces ahí es donde tratan de descrestarlo a uno con el tema visual. El otro se sentía como más como atrapadito, más, oiga, estoy en un bosque, pero el bosque no me deja ver más allá de cierto punto. Entonces aquí tengo bastantes árboles y más allá no sé qué haya. Aquí hay muchas de esas más vistas panorámicas de que se observa todo el elemento. También lo que hicieron fue que implementaron algunos momentos que los podríamos llamar como piezas épicas,
yo ya he visto eso en juegos, por ejemplo, como Uncharted, que le ponen a uno, por ejemplo, lo ponen en una persecución. Entonces le cambian la cámara para que uno corra hacia la cámara y se ve las cosas que lo están persiguiendo, que en este caso son cientos de miles de ratas al mismo tiempo, y al mismo tiempo, el mismo momento se están destruyendo los diferentes lugares por los donde vamos pasando, y cae una casa y se destruye un pedazo y un puente se nos cae adelante. Y es bastante impresionante y llamativo. Yo creo que ahí fue donde trataron de sacarle provecho a las consolas, porque en cuanto al tema meramente técnico, la resolución de ambas, tanto Series X como PlayStation 5, es de 2K. Ellos rescalan internamente con un truquito para mostrarlo en 4K, pero la resolución nativa realmente es de 2K solamente. Y para las Series S es 900p, que es bastante bajita si usted tiene un televisor grande, porque pues ya digamos que lo normal es que estemos hablando de 1080p para arriba, pero pues digamos que ese fue el sacrificio que tuvieron que hacer en la Series S. En todas las consolas inicialmente se lanzaron con una resolución de 30 cuadros por segundo, súper estable, pero en mayo del 2023 lanzaron una actualización para Series X y PlayStation 5 que muestra todo a 60 cuadros por segundo con algunos sacrificios. Y es un truquito que pues algunas personas pueden molestar o otras no, pero pues fue la única forma de obtenerlo en 60 cuadros por segundo. Yo lo jugué a esa resolución, o sea, en ese frame rate. El truquito no me molestó tanto, la verdad me di cuenta un par de veces, pero digamos que es un tema menor. Esa actualización no existe para Series S. Series S se quedó en 900p y 30 cuadros por segundo, eso sí, muy estables. Y en computador, pues soporta un montón de tecnologías, RTX, DLSS y un montón de cosas que permiten que el desempeño funcione bastante bien. Eso en cuanto a los gráficos. En cuanto al sonido, yo recuerdo que en el juego anterior incluso la banda sonora tuvo nominaciones a premios como BAFTA y esto. Fue memorable. Y aparte las actuaciones también, aquí cómo lo mejoraron. ¿Sí hubo un cambio respecto al juego anterior? No hubo muchos cambios, pero precisamente porque no había mucho que mejorar. La música nuevamente fue compuesta por Olivier Derivieri, y la única diferencia es que en esta oportunidad tenían como un poquito más de presupuesto, entonces no les sigue sin alcanzarles para contratar una orquesta sinfónica o una filarmónica completa, pero lograron contratar el coro de cámara de la Filarmónica de Estonia, y ese es como el elemento diferenciador o que le da una identidad nueva a la banda sonora de este juego, porque pues además de los instrumentos tradicionales de la época que ya habían aparecido en el juego anterior, las flautas y algún tipo como de órganos y algunos instrumentos de cuerda, lo que hicieron fue que incorporaron varias tonadas que utilizan el coro como un fondo y que le da como un aire sobrenatural y muy interesante a todo el tema de las cinemáticas y lo que está pasando y cuando a medida que se va desvelando la historia. Y lo otro que tomaron la decisión es que las primeras misiones, la música suena mucho más parecidas a los del juego, a los del primer juego, pero a partir de cierto punto que cambiamos como de escenario y que la cosa se va volviendo como más oscura, también va cambiando la banda sonora, entonces nos acompaña súper bien. Este título también recibió varias nominaciones en cuanto a la banda sonora, y las voces también. Las voces están disponibles en varios idiomas. Curiosamente, el idioma principal del juego es inglés. Varios de los personajes repiten los papeles, incluyendo a Misia y a Hugo. Y una vez más lo hacen de forma magistral, al punto de que esta actriz, que es la que da la voz de Amicia, que se llama Charlotte McBurney, la que hace la voz de Amicia en inglés, recibió también varias nominaciones y un par de premios por su desempeño, por su actuación de voz en este juego. Yo personalmente lo puse en francés
no porque sea el idioma original, sino porque toda la ambientación es Francia del siglo XIV, entonces sería el colmo que ellos no pusieran en otra cosa que no fuera Francia del siglo XIV. Sin embargo, como me tocó jugar, digamos que un pedazo adicional de la campaña del juego Plus, en esa oportunidad aproveché para poner un par de capítulos en inglés, excelente trabajo voz, y también hay voces en español ibérico, que me molestaron mucho menos de lo que pensaba, porque mi cerebro dijo, tiene sentido. El español latinoamericano en el año 1348 no existía. Entonces, que las personas hablen no francés, sino español ibérico, en este contexto más o menos tiene sentido. Y se me hizo que es un buen doblaje igual. Con subtítulos, eso sí, en español latinoamericano. Español latinoamericano, subtítulos para todo. Y el idioma de los menús y todo eso está en español también. Quedémonos escuchando algo de la banda sonora de este A Plague Tale Requiem antes de pasar a nuestro resumen y hablar de lo que más le gustó a César y cómo nos lo recomienda. Listo. De la banda sonora de A Plague Tale Requiem, vamos a escuchar una canción que se llama A Plague Tale Requiem. Recuerden que nos encuentran en los gestores de podcast que acostumbren y allí nos sirve muchísimo que nos den seguir, que nos pongan calificaciones. Nos encuentran como Crónicas Gumba con doble O. Hoy estamos hablando de un juego de acción en tercera persona, A Plague Tale Requiem, la secuela de un juego que salió originalmente pues para varias consolas, un juego de corte muy independiente y que César terminó hace poco, que es un juego que se lanzó en octubre del 2022. Cuéntenos, después de toda esta reseña que acabamos de escuchar, qué fue lo que más le gustó y qué es lo que más resalta, qué se le quedó a César como lo que le gustó. Listo. 3 punticos para resaltar entonces. Primero, todo el apartado técnico. Todo el apartado técnico, tanto el tema visual, que de verdad es muy, muy bien logrado, todo el tema de animaciones faciales, el manejo de texturas, los escenarios, la cantidad de objetos que hay en pantalla, la calidad de la resolución de las texturas, todo ese tema visual es sobresaliente y todo el tema sonoro también. La banda sonora es espectacular, acompaña súper bien la acción en pantalla. Están estos cambios, el tema tétrico, el sonido, todo el manejo de la cantidad de ratas invadiéndonos a cada momento, los enemigos gritando instrucciones entre ellos, el monólogo interno que tiene la persona, nuestra protagonista también. Todo el tema técnico sobresaliente. Otro punto que me gustó es que la trama es muy buena, logra enganchar y es muy interesante, es muy personal, es muy emotiva. eh, Hay giros, hay un par de cosas que uno no se espera en ciertos momentos, la cosa se puede poner muy alegre y luego muy desesperada. Es muy, muy, muy buena toda la trama y la forma como la cuentan también está muy bien manejada. Y el otro punto que me llamó mucho la atención, que es para resaltar, es todo el tema de los niveles más amplios. Esa posibilidad que me dan de que existan varias rutas. Entonces yo primero me fui por aquí, evidentemente por acá no me está yendo muy bien, y luego me voy por acá. Ah, bueno, aquí está esta mejor ruta. Y dentro de la misma área, el juego es muy generoso con los puntos de chequeo. Muy, muy generoso con los puntos de chequeo. Entonces, si yo paseas a un pedacito, ¡tum! El juego, la próxima vez, si me matan, me descubren o lo que sea, vuelve a empezar, pero inmediatamente desde ese punto. No tengo que volverme hacia atrás. Entonces, son áreas amplias, hay opciones para atacarlas, por así decirlo, y ahí incluso hay 2 niveles o 2 capítulos en particular que prácticamente me sueltan en un área enorme y me dicen, bueno, conozca.
explore esta ciudad a ver si encuentra algo interesante. Y eso se agradece, porque le quita un poquito la linealidad al juego anterior. Bien, ya nos había adelantado que de pronto se demoró un poquito en que el juego lo atrapara o lo enganchara. ¿Alcanza eso a ser algo malo o que tiene como algo que sea negativo? Sí, dos punticos negativos. Primero, eso que menciona Víctor, el juego empieza muy lento. Pasan cosas, pero son cosas completamente irrelevantes. Entonces el juego se demora mucho en enganchar al jugador y lo sé por la cantidad de gente que empieza el juego, o sea, por la información de los trofeos, yo puedo saber, oiga, cuántas personas terminaron el capítulo 1, cuántas personas que terminaron el capítulo 2 versus cuántas personas terminaron todo el juego. La cantidad de personas que termina todo el juego es enorme para un juego de este estilo. Casi el 46% de las personas terminan el juego. Sin embargo, la cantidad de personas que terminan el capítulo 1 versus las del capítulo 2, el porcentaje es grande de las personas que renuncian entre el 1 y el 2. Y es por eso, porque el juego de verdad lo engancha a uno después. Personalmente, para mí el capítulo donde quedé enganchado fue el capítulo 4. Y esos son, pues, más o menos son como hora y media de juego por capítulo. Entonces, estamos hablando de casi unas 6 horas. Exactamente. Para un juego de 18 horas, 5 horas para engancharlo a uno es mucho tiempo. Entonces, por eso lo coloco como un elemento malo. Y lo otro era esto que ya les había mencionado antes, de que la inteligencia artificial es más lista, pero también al mismo tiempo es igual de bruta que en el juego anterior. Es más lista al punto de que siente uno por momentos que como que le están haciendo trampa. Yo creo que utilizaron un sistema parecido al de Alien Isolation, que tienen como dos inteligencias artificiales trabajando al tiempo. La inteligencia de cada uno de los soldados por aparte, que no son muy listos, pero hay una segunda inteligencia artificial que es como la que los está dirigiendo de forma general, que no les dice, miren, a mí sí está allá, en ese arbusto. No, les dice, a mí sí está en esta zona. Y todos dicen, ah, sí, voy a investigar en esa zona, pero lo hacen sin que tenga sentido. O sea, dentro del juego no tiene sentido que ellos me vayan a buscar en esa área porque les sacado, o sea, en serio di una vuelta enorme y ahora justo decidieron que nuestra ruta de investigación es este camino. ¿Por qué? Porque se les da la gana. Yo creo que alguien les está diciendo más o menos por dónde. Esos son los dos puntos para mí netamente negativos. Y tengo un puntico, un puntico que es realmente varios punticos. El juego a mí me dio una pésima primera impresión. Pero pésima primera impresión. Porque cuando el juego falla, así sean fallas menores, por el alto nivel de producción de esta entrega, se me notan muchísimo más. ¿Y qué fueron esos problemas iniciales que tuve? Primero que todo, cuando instalé el juego descarga una actualización de todo el juego nuevamente. O sea, el disco está de adorno. Que sí, el disco instala como 45 gigas, pero inmediatamente se pone a actualizar 47 gigas de actualización. Entonces, sí, normalmente es que por alguna razón piden volver a descargarlo completo. Eso no tiene sentido que la actualización exactamente. Y en el primer episodio y en el segundo episodio el juego se me bloqueó. O sea, y no en una parte de acción, no. No, simplemente llegué a una partecita donde hay un río y iba a empezar una conversación y ¡pum! Softlock. O sea, el juego se queda trabado. No pita, no sé, pantalla azul, no nada. Solamente con la imagen se quedó bloqueada completamente. Me tocó salirme. No perdí mucho avance. Por eso no lo pongo como algo malo específico. Pero me pasó en el capítulo 1, me pasó en el capítulo 2. Me volvió a pasar por allá en el capítulo 11. Y esos errores menores se notan más cuando el nivel de producción es tan alto. Hubo también una parte de unas texturas cuando va uno en un barco y las olas, pero las olas como que atraviesan el barco. Se sintió raro. Normalmente yo no me había dado cuenta o lo hubiera ignorado, pero en esta ocasión lo sentí. Correcto. Bueno, entonces pasemos a nuestra última parte ya para ir cerrando el podcast. Aquí hacemos una recomendación, pero
Antes de dar como una categoría que normalmente nosotros le asignamos a un juego, sí me gustaría de pronto, si yo le pidiera compararlo con otro juego que usted haya jugado o que por lo menos conozcamos aquí, ¿con qué juego se podría comparar este A Plague Tale Requiem? Bueno, ignorando el juego anterior, que es la comparación evidente, yo diría que de pronto con los juegos, con el reboot que le hicieron a la franquicia de Tomb Raider, Ajá, ok. hay que explorar menos, o sea, hay menos parkour y cosas por el estilo, pero se me hace que también guardan cierta, com- comparten ese tema. Balance entre sigilo, historia, acción. Exactamente, exactamente. Por ese lado, sobre todo con el primero, que el primero entiendo que es el que más, de los tres juegos de del reboot, es el que más sigilo tiene. Que este, lo Ujú. que le digo, nos da muchas más herramientas para ser ofensivo, entonces no se me hizo tan sigilo puro como otros títulos. Entonces digamos que Ok, ese se me hace una buena comparación. una buena comparación, me parece bien. Y recuerden que tenemos podcast de los tres juegos del reboot de Tomb Raider. Los tres están, digamos que bastante explicados con sus diferencias y sí, como dice César, ese primero tiene un poquito más de sigilo. Pasémonos entonces ahora sí a dentro de nuestras categorías. ¿Cuál sería, en cuál se ajusta para recomendarle a la gente? Yo diría que este juego es definitivamente un juego comprable. Eso sí, les hago nuevamente la salvedad. El juego se demora en enganchar al jugador. Después de que toma Incluso yo, ritmo, de- comprable incluso para mí, es que a mí me llama la atención, pero como usted me dijo que el anterior de pronto, no sé si este sí alcance a llegar como para un tipo de jugador como yo que de pronto las cinemáticas así largas y explicativas no me gustan tanto. yo creo que le iría mejor con el juego anterior. ¿Sí? Sí, a Víctor en particular le iría mejor con el juego anterior. Ah, Este ok. tiene más, entre comillas, juego, pero lo mismo, o sea, tiene todo el tema de la historia, del capítulos, hay un par de capítulos que son sola historia prácticamente. Entonces sí, sí tiene esos elementos. La diferencia es que aquí se demoran, de verdad, a mí se demoró casi el 20% del juego en engancharme. Y conozco varias personas que disfrutaron muchísimo del juego anterior, que se terminaba más o menos entre 9 y 10 horas. Y cuando fueron a meterse con este, dijeron, no, es que este, no sé, no entiendo por qué no. Mecánicamente le van soltando a uno las mecánicas como más rápido, pero la trama no los logra enganchar, mientras que el otro De pronto enganchaba. se perdió la sorpresa. Es que el primero, su ambientación era una sorpresa, era algo fresco. Y aquí pues de pronto ya se vio. No, no sé, se me hace que lo mismo, que gastan muchas horas en explicarme algo que pudieron habérmelo contado mucho más rápido para engancharme. O sea, para, oiga, sí, métase en la historia de que esto es lo que vamos a hacer en este juego. No, venga, vaya, pase, conozca, no es que no, no, pero ¿para qué? Yo quiero saber es por qué finalmente voy a tener que tratar de Ujú. hacer esto. Pero de todas formas queda como un Sí, comprable. definitivamente. O sea, los valores de Es un producción juego sólido. muy, muy sólidos. Ok, y al que vale la pena pagarle el precio completo. Recuerden que eso es lo que traduce nuestra recomendación, que no nos, digamos que limitamos a decirles que el juego está bien, que sin duda está bien, sino que a nosotros nos parece que lo que pidieron por él está bien. Mención especial, el juego salió de lanzamiento el día 1 para Game Pass y en el momento que estamos grabando este capítulo, que es un año después, todavía está disponible. Sin embargo, pues este no es un estudio de Microsoft, entonces en cualquier momento podría salir del servicio para que lo tengan en cuenta. Si lo van a probar, si tienen la posibilidad de probarlo en este momento, el juego este ya está en Game Pass. Innocence estuvo en Game Pass y ya salió, ahora solamente está este Requiem. Perfecto, entonces con esto, agradeciéndole a César, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast 188 de Crónicas Gumba. Les habla Víctor Dalos. Me encuentran en @GumbaVictor. De nuevo, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.